Sean todos bienvenidos una vez más a nuestra escuela dominical. Seguimos con el trimestre Origen y Expansión de la Iglesia. Y antes de empezar con nuestra lección número 24, les invito, si pueden acompañarme, a hacer una oración de agradecimiento a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este medio y por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra, mi Dios. Te agradezco mucho, Señor bendito, por el privilegio, la oportunidad que me das, Señor, de compartir. Y que seas tú, mi Dios, que seas tu Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros, que podamos atesorar, Señor, y que sea de grande bendición para cada uno de los oyentes, mi Dios. Te damos gracias, Señor, una vez más, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues el título de esta lección número 24 es La gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios es para todos. Y nuestro pensamiento central es: Dios no hace excepción de personas. Las buenas nuevas son salvación, son para todo aquel que le recibe. Amén. Y el texto que sobresale en esta clase se encuentra en Hechos 10:34, que es: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Y tenemos tres objetivos también, como siempre, que deseamos lograr en cada una de las clases. El primero en esta clase es obtener más luz sobre la obra del Espíritu Santo entre los gentiles. El número dos es adquirir mayor sensibilidad a la predicación de la palabra. Y tercero, tener un gran deseo de experimentar lo que recibieron los de Cesarea. Amén. Muy bien, nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10 y versículos 1 al 48, pero por ahora solo voy a leer los versículos 34 y 37, y luego el 38 también, y luego vamos a ver los versículos 42 al 48. Amén. Muy bien, vamos a leer estos versículos. Voy a empezar con el versículo 34 del capítulo 10 de Hechos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el versículo último es el 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces, en este capítulo estudiaremos acerca del ministerio de Pedro, donde encontramos la conversión de Cornelio, amén, el centurión romano. Ahora, aunque Pablo fue llamado el apóstol a los gentiles, o es llamado, no debemos olvidar que fue Pedro quien abrió la puerta para estos, amén, entrando en la casa de Cornelio y presentando a toda la familia la salvación por medio de Cristo. Entonces, este cambio significativo marca el inicio de esta nueva etapa, donde el Señor estaba pues dándoles una lección que ni siquiera Pedro, como líder, el más prominente, por así decirlo, estaba preparado para recibir. Y
aquí Dios iba a mostrarles a su iglesia naciente que la oferta de salvación no quedaría limitada solo a los judíos, sino que se iba a extender también a los gentiles. Amén. Entonces, prácticamente que la redención habría de alcanzar a todas las naciones. Y en este capítulo es que se empieza a cumplir esta dicha promesa, amén, por medio de la iglesia. Entonces, en lecciones anteriores hemos visto que los esfuerzos misioneros de los creyentes dispersos se habían limitado a alcanzar a personas en el mismo trasfondo religioso. Y quizás por tal razón Pedro, el discípulo elegido, ¿verdad?, como instrumento evangelizador, pues reaccionó en esta forma, argumentando y discutiendo las instrucciones que le daba el Señor. Esto muestra que la luz del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo y aún el poder espiritual no son una garantía de que los que hemos recibido tales bendiciones seamos capaces de entender y aceptar incondicionalmente los designios y los planes del Señor. Amén. Entonces el caso de Pedro que estudiaremos en esta lección, pues comprueba a ver esta realidad. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces. Tenemos 3 puntos. El primero es la coordinación perfecta del Espíritu Santo. Para esto vamos a ver 2 incisos en cada uno de ellos. Y el primer inciso es preparando el terreno. Voy a leer ahora los versículos desde el 1 al 6 del capítulo 10 de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Todo agricultor sabe que el éxito de la siembra está en cómo se prepara el terreno. Amén. En Juan capítulo 15, versículo 1 dice que el Padre es el labrador. Amén. Y esto lo que nos enseña es que Él, antes de depositar la semilla del Evangelio, prepara los corazones para obtener los mejores resultados. Entonces, en el caso de Cornelio y su familia sucedió exactamente así. Dios aquí está preparando el corazón de ellos. Amén. Entonces es interesante notar el paralelismo que hay en la coordinación previa efectuada por Dios, también en los casos como de Saulo, amén, y en este caso de Cornelio. Ambos tuvieron una experiencia personal asombrosa, amén, pero también ambos recibieron instrucciones, amén, de recurrir a la instrumentalidad humana del ministerio de otros creyentes. Entonces, si recordamos los que estudiamos la lección pasada, estudiamos con nuestra hermana Almita cómo fue que a Saulo se le dijo: entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén, ahí recibió las instrucciones. Y ahora en esta clase vemos que a Cornelio se le ordenó enviar a buscar a Pedro. Y le dice: él te dirá qué es necesario que hagas. Entonces, tal como el apóstol lo anunció, el apóstol Pedro, Dios había ordenado que el nombre de Jesús fuera anunciado y que testificásemos de él. Amén. Que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Entonces, como podemos ver, que tanto como la reverencia, amén, las oraciones y las obras de caridad que Cornelio practicaba no fueron rechazadas, ni pasadas por alto, ignoradas por Dios. Sin embargo, mientras que él y los de su casa
no escucharan y aceptasen en su corazón el testimonio, amén, la invitación de aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, pues ellos no podían recibir el perdón de pecados, amén. Entonces Jesús es el único que nos da la salvación, amén. Él es el único camino, no nuestros méritos personales ni nuestras obras piadosas, amén. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, así lo dice Juan 14, 6. Amén. El siguiente inciso es la perspectiva nueva para un sembrador anticuado. Amén. Hechos 10, ahí mismo en los versículos 13 al 25. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 18. Llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. 20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. El plan de Dios continuaba su marcha, amén, y su propósito pues habría de cumplirse: hacer de ambos pueblos uno solo, amén. Entonces el problema aquí radicaba en los sembradores, que no querían cambiar su perspectiva. Entonces los creyentes de la iglesia primitiva habían sido actores y testigos de la expansión del evangelio. La persecución, amén, y la dispersión había sido la técnica de avance. Sin embargo, estos aún no podían comprender el alcance que tendría el plan misionero de Dios. Entonces, hasta ahí los contactos misioneros de la iglesia se habían limitado a la población judía, ¿verdad? Entonces los judíos, pues aquí todavía no entendían que Cristo había muerto y resucitado no solamente para redimir y justificar a los judíos creyentes, sino también a todo aquel que en él creyera. Entonces el problema de Pedro en cierto modo era similar, amén, al de Saulo. Ambos eran celosos, guardadores de las creencias y tradiciones mosaicas, y no eran capaces de comprender el alcance, amén, de la obra redentora de Jesús. Aunque Pedro pues había sido testigo de la proclamación, amén, de inauguración del nuevo pacto. Entonces, iniciado todo en el sacrificio en la cruz del Calvario, pues aún así, hasta ese momento no había sido capaz de comprender la revelación, amén, de aquel enorme lienzo que descendía del cielo, amén, en aquella visión que había tenido. Entonces su entendimiento espiritual todavía estaba cegado, amén, por su lealtad a las tradiciones religiosas del judaísmo. Entonces, a pesar de lo espectacular de la revelación dada por Dios en aquella terraza donde se encontraba allá en Jope, Pedro reaccionó mal y expresó su desaliento, su desacuerdo, más que nada,
con las instrucciones que Dios le estaba dando. Un nuevo pacto había sido inaugurado delante de sus propios ojos, pero él todavía estaba viviendo en el antiguo pacto. Entonces la fuerza de la orden con que Dios concluye la lección de Pedro aparece en el versículo 15. Dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces esta expresión no se debe tomar como una sugerencia, sino como un mandato, donde el Señor le estaba diciendo a Pedro que los prejuicios con que él estaba considerando a los gentiles debía terminar inmediatamente en su totalidad. Entonces los que son limpios con la sangre de Jesucristo no deben ser vistos como gente inmunda. Amén. No importa de qué nacionalidad provengan. Amén. Muy bien. El punto número 2 es que el Evangelio es universal. Amén. El primer inciso, la amplitud del corazón de Dios. Versículos 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Amén. Dios es inclusivo. Amén. Somos nosotros los que acaparamos las cosas. Amén. A veces mi iglesia, mi denominación, mi Cristo. Entonces el evangelista recalca que de tal manera amó Dios al mundo. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Y Pedro, mucho tiempo después del incidente que estamos estudiando, asegura que el Señor no quiere que ninguno perezca. Amén. Dice: sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto se encuentra en 2 de Pedro 3:9. Entonces, retomando la perspectiva de nuestro estudio, vemos a Pedro que, aunque confuso, aún después de la lección y la orden, ¿verdad?, que Dios le dio contra sus prejuicios raciales y religiosos, siguió meditando en la visión mientras hospedaba a los mensajeros de Cornelio. Dice que estaba perplejo en el versículo 17, y en el versículo 19 pensaba en la visión. Entonces, si se mantuvo tranquilo esa noche y emprendió camino el día siguiente, fue solo por su temor y reverencia al Señor. Amén. Luego del recibimiento que le hizo Cornelio y la actitud que observó en toda la gente que estaba preparada para oír el mensaje de salvación, su actitud se dirigió, podemos decir, un paso más hacia la voluntad de Dios. Amén. Eso se nota en las expresiones que salen de su boca. En el versículo 34 dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, el Espíritu de Dios que ordenó a Pedro acompañar a los enviados de Cornelio también lo ayudó a entender el plan de salvación. Amén. Que es sobre la base de los méritos de Cristo, sin importar la nacionalidad. Amén. Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Todos haríamos bien en aprender esta lección, ya que pues todos corremos el riesgo de caer en este mismo error de Pedro. Podemos encerrarnos tanto en nuestra propia religiosidad, al grado de empezar a vernos como pues mejores que otros. Amén. Entonces, recordemos que no es nuestra religión personal, amén, la que nos hace aceptos delante de Dios, sino la sangre, amén, la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Muy bien, en el siguiente inciso vemos: Jesús es el ungido de Dios. Versículos 37 al 43. Aquí tenemos a Pedro todavía discursando: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. 41,
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, en una ocasión Jesús confrontó a sus discípulos, ¿verdad? Con la siguiente pregunta. Dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Entonces, de inmediato, Pedro, por revelación de Dios, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús fue presentado, ¿verdad?, y dado al mundo cumpliendo todas las profecías dadas al respecto. Él vino con todas las credenciales, amén, que correspondían al Mesías anunciado por los profetas. Pedro dejó esto bien establecido en la casa de Cornelio. Entonces, primero hizo mención del episodio bautismal, amén, en el que Dios mostró las señales que habían de acompañar el inicio y todo el desarrollo del ministerio público del Mesías. Entonces, al hablar de la unción del Espíritu Santo sobre Jesús, Pedro está dando testimonio de que Jesús era el Mesías. Amén. Todo esto queda autenticado por el testimonio personal de los que presenciaron el poderoso ministerio de Jesús. Amén. Entre los cuales pues estaba Pedro. Entonces, Jesucristo no solo cumplió el anuncio mesiánico por el mensaje que anunció, Él también concluyó su misión mesiánica dando su vida en sacrificio perfecto, amén, por el pecado del mundo. Pero el Mesías no podía ser retenido por la tumba, por lo que, de acuerdo con el anuncio profético, fue levantado de entre los muertos y manifestado ante testigos en una resurrección de triunfo, amén. Entonces, después ascendió al Padre de donde había venido, no sin antes también establecer la congregación de los que creyeron en Él, amén. Entonces, Pedro no podía omitir el propósito de la iglesia, amén, al cual se refiere como dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo, amén, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, amén. ¿Qué les parece? ¿A poco no es esto razón de gozo? Amén. Y luego tenemos el último punto, que es la acción sorprendente del Espíritu Santo. El inciso primero es: un grupo de gentiles recibe el Espíritu Santo, amén. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, amén. El Espíritu Santo pues les tenía una gran sorpresa, amén, a todos los asistentes de aquel servicio, amén, en casa de Cornelio. Una de las cosas más evidentes de los episodios narrados en este capítulo de Hechos es que no existe un patrón, no hay un molde que regule las operaciones del Espíritu Santo, amén. Todo lo que nosotros debemos hacer es escuchar, amén. Nos toca obedecer, nos toca cumplir sus instrucciones, pero nadie puede predecir o anticipar la forma en que ha de obrar, amén. El Espíritu Santo es absoluto y actúa como quiere, amén, en la vida de los que se rinden a Dios. Entonces, en esta ocasión, pues no solo sorprendió a Cornelio, a los de su casa, sino también al predicador, a Pedro y los demás judíos que también lo acompañaban de allá de la iglesia de Jope, donde venía. Entonces el apóstol ni siquiera había terminado de hablar, ¿verdad?, de predicar, cuando empezó a manifestarse en la congregación el poder de Dios, amén. Aquí pues podemos ver claramente que la obra espiritual en Cornelio y todos sus invitados pues se había empezado a realizar desde el momento cuando mandaron a buscar a Pedro, amén. Pero fue mientras oían con fe, amén, mientras oían la predicación, que culminó la obra de regeneración que les impartió vida nueva, amén, junto con las demás manifestaciones que son propias de la presencia poderosa de Dios. Entonces,
todos los que escuchan la palabra de Dios, como lo hicieron los que estaban en la casa de Cornelio, en cualquier momento pueden ser sorprendidos, amén, por las maravillosas obras del poder del Espíritu Santo, amén. Nuestro último inciso: los religiosos se quedan atónitos, versículos 45 al 48, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces no cabe duda de que la experiencia pues era complicada para Pedro, ¿verdad? Porque aunque él ya comprendía que Dios no hace acepción de personas, todavía no había tenido tiempo de discutir, digamos, ¿verdad?, con los fieles, los de la circuncisión, los que lo habían acompañado, amén, discutir con ellos pues lo que estaba ocurriendo. Entonces el contenido del versículo aquí 47 es importante. Pedro da testimonio de que la experiencia de Cornelio y los de su casa no difería de la que él y los demás creyentes experimentaron en Jerusalén. Entonces, una de las señales inconfundibles de la salvación y llenura del Espíritu Santo en esa ocasión fue el hablar en otras lenguas, amén, tal como les había sucedido a los 120, ¿verdad?, en el aposento alto en Jerusalén. Ahora es cierto que el Espíritu Santo no está sujeto a un molde, ¿verdad?, para actuar, pero también es verdad que siempre Él se derrama sobre una congregación de creyentes, amén. Y cuando esto sucede, pues hay manifestaciones propias de su administración. Entonces, una cosa más y que es de suma importancia que debemos observar en Cornelio y en los que con él estaban, es que antes de constituirse en mensajeros, antes de constituirse en testigos de Cristo, demostraron su obediencia al mandato del Maestro y Salvador, amén. ¿Cómo? Pues manifestando su deseo de ser bautizados en agua, amén, como lo manda la palabra de Dios. Entonces, ante esa feliz y espontánea expresión, Pedro respondió: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces suponemos que allí estaba sugiriendo la pregunta a los judíos, ¿verdad?, que habían venido con él. Ahora, una última cosa que debemos tomar nota aquí es que no es necesario ser bautizado en agua para recibir el Espíritu Santo, ni tampoco es requisito haber recibido la llenura del Espíritu Santo para ser bautizado en agua. Pero para ambos bautismos, sí es necesario haber recibido a Jesús como Salvador personal, amén, y creer que Él es el Hijo de Dios y Señor de señores, amén. Muy bien, entonces, para resumir con esta lección, vimos que este centurión llamado Cornelio mandó a buscar a Pedro, amén, para que les viniera a exponer el evangelio del reino, amén. En su actitud vemos los esfuerzos que todo ser humano hace por acercarse a Dios, amén. Es cierto que sus oraciones, sus limosnas y todo lo bueno que hacía no era suficiente para salvarlo, amén, pero lo puso en camino a la salvación. Entonces, el segundo protagonista en nuestra lección fue Pedro, a quien Dios usó como instrumento, amén, para llevar el verdadero mensaje, amén, a esta familia gentil, amén. Y la experiencia de Cornelio y todos los que estaban en su casa, pues es una prueba más de que Dios no hace acepción de personas, amén. Pedro tuvo que aprender esto en una manera un poco desfavorable, ¿verdad?, en su momento, se pudiera decir. Y en tercer lugar, vemos a los de la circuncisión, quienes seguramente venían listos para enseñar y practicar todos los ritos necesarios a fin de que estos gentiles pues pudieran llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Pero ante la sorpresiva
irrupción del último protagonista y actor principal, el Espíritu Santo, pues se quedaron atónitos. Amén. Entonces, como podemos ver, el Espíritu Santo no tiene un molde o patrón específico para obrar. Nadie puede programar sus actividades ni anticipar la forma en que Él obrará. Amén. Reiteramos con esto. Entonces, sin embargo, hay ciertas condiciones que el creyente debe reunir para que se manifieste en él las operaciones del Espíritu Santo. Amén. Es la atención genuina, el deseo de oír y aceptar la palabra, la disposición de obedecer la voz de Dios. Amén. Y la humildad ante los que Dios ha puesto en su grey. Son algunas de estas condiciones. Muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos con este estudio. Amén. La próxima semana vamos a estudiar el tema Una iglesia en avivamiento. Esta clase estará basada en Hechos capítulo 11 de los versículos 19 al 30. No se olviden de seguir escuchando las clases de nuestro hermano Dennis, amén, en inglés, los que entienden inglés, todos los días martes también, amén, desde las 0 horas, tiempo del este, amén. Y si necesita entender un poquito más, si no está muy fluido todavía en el inglés, pues puede leer la traducción de la clase en español, solamente seleccionando el idioma en español bajo subtítulos ahí mismo en el canal de YouTube. Y también les invitamos a todos los que forman parte de la congregación local a nuestro estudio bíblico los miércoles a las 7 p.m. en nuestra iglesia local. Amén. La dirección de la iglesia aparecerá en la pantalla al final de este video. Y muchísimas gracias por acompañarme a estudiar la palabra de Dios. Amén. Dios nos bendiga y hasta la próxima.